Ya, Vosotros vais a grabando. estudiar los espacios vectoriales. ¿Qué son los espacios vectoriales? ¿Qué son los vectores? Bueno, vosotros vais a trabajar con espacios vectoriales que son el R2 y el R3, ¿no? ¿Qué son estos? Bueno, son vectores. El vector es una forma que se le llama n-upla, que tiene el siguiente aspecto. Una coordenada x1, una coordenada x2. Esto sería un vector que pertenece a R2. Tiene dos componentes. Y un componente y un vector que pertenece, por ejemplo, a R3 sería el que tiene la componente x1, x2 y x3, ¿no? Pertenece a R3. Vais a trabajar básicamente con vectores de 2 y de 3 dimensiones. Entonces, estos vectores, mm, ya os digo que os voy a explicar todo de una forma muy práctica. ¿R es de números reales o qué significa? Sí, esta Aquí. R significa que son números reales y este 2 significa que tiene dos componentes. Vale, ¿y los reales cuáles eran? Los que... Todos los números que tú conoces, tú no conoces más que los reales. No, no existen. Vale. Sí, sí existe, pero vosotros no habéis estudiado, por ejemplo, los números C, los números complejos, donde Vale, aparece un número que es el maravilloso número i, imaginario. Eso vosotros no lo habéis estudiado. Entonces, para vosotros los reales son todos los números que conocéis. No hay perfecto. ninguna diferencia con eso, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a trabajar con vectores y a estos vectores, ¿cómo los vamos a llamar? Pues, por ejemplo, podemos llamar u al vector formado por la componente x1, x2. V a otro vector que está formado por las componentes, por ejemplo, I1, I2. Tenéis que tener en cuenta que a veces, sobre todo en los libros, a esto se le pone aquí una rayita así encima, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que como a la hora de imprimir los libros es complicado poner una rayita aquí encima de las letras minúsculas porque queda muy chiquitito, pues en los libros muchas veces esto lo cambian por esto, con una U pero como en negrita. Si ponen una U como en negrita, es que es un vector. Si pusiéramos una V como en negrita, sería el vector, ¿vale? Entonces vosotros vais a trabajar con espacios vectoriales y subespacios vectoriales de R2 y de R3. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver las propiedades que podemos usar en nuestros vectores, ¿vale? Vamos a definir primero lo que sería la suma de dos vectores. Vamos a suponer, vamos a trabajar con vectores de R2, ¿vale? Que es mucho más corto porque tienen una componente menos que los de R3. Todo lo que digo para los componentes, para los vectores de R2, vale para los de R3, ¿vale? Vamos a ver cómo sería la suma de vectores. Esto es muy básico. Si yo tengo un vector U y quiero sumarle un vector V, vamos a suponer que el vector U está formado por x1 y x2. El vector V está formado por la componente i1 y i2, ¿no? Pues si quiero sumar estos dos vectores, se tienen que sumar componente a componente. Es decir, esto sería la componente 1 más la componente 1 del otro vector, la componente 2 más la componente 2 de ese vector, ¿vale? Así es como se define la suma de dos vectores. Si fuesen tres componentes, aquí añadiríamos la tercera. Si tuviésemos un menos aquí, pues habría un menos aquí, un menos aquí y un menos aquí. ¿Vale? Así es como se define la suma de un producto de dos vectores, ¿vale? Después, bueno, también deciros que a cada una de estas cosas se le llaman NUplas, ¿vale? Y aquí también NUplas. Entonces, ¿qué es eso de n? N es la dimensión del vector, es decir, el número de componentes. Cuando tenemos dos componentes, pues se les llama duplas, ¿vale? Lo digo porque algunas veces a lo mejor yo voy a decir la palabra duplas para que sepáis qué sería, o tuplas. Tuplas se dice cuando tienen tres componentes. Bueno, eso simplemente para que lo tengáis en cuenta, ¿no? La siguiente operación que se define en los espacios vectoriales es el producto por un escalar. Eso del producto por un escalar es muy fácil de entender. Yo tengo un vector u, que puede ser el x1 y x2, ¿vale? Un escalar es un número que no forma parte ni de R2 ni de R3.
Un escalar, por ejemplo, lambda, es un número real. Entonces, si yo quiero multiplicar ese número real por mi vector u, ¿a qué es igual? Pues sería multiplicar cada uno de las componentes por ese escalar, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, con estas dos propiedades, el de la suma y la del producto, se forma lo que se llama un producto, un espacio vectorial. Vosotros eso no tenéis que, no os hagáis ideas raras con eso. Simplemente tenéis que saber que los vectores se suman componente a componente, como hacíamos con las matrices de otra forma, ¿verdad? Y que cuando multiplicamos un número por un escalar, o sea, el producto por un escalar, el producto de un vector por un escalar, es multiplicar ese número, ese escalar, por cada una de las componentes. Un ejemplo así práctico, simplemente para que le pongáis cara a esto. Si yo tengo que el vector u es el menos 1, 2, ¿cuánto sería 3 veces el vector u? Pues sería menos 1 por 3, 2 por 3, es decir, sería el menos 3, 6, ¿vale? Así de fácil. Esto no tiene tampoco ningún misterio. Ahora vamos a ver que, y esto se utiliza muchísimo en los ejercicios de exámenes, esta propiedad de suma añade una serie de propiedades a las operaciones de vectores y esta propiedad de producto también añade una serie de propiedades a los vectores, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de la suma y las propiedades del producto por un escalar. ¿Por qué? Porque como vuestro examen es eminentemente práctico, pues puede que os pongan alguna pregunta donde hagan referencia a una de esas propiedades y tenéis que saber manejarla, ¿vale? Aquí no hay más que aguantar el chaparrón. Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de la suma. Cuando nosotros decimos la suma, quiero que entendáis que la recta cuando digo suma está dentro de la recta, porque restar no es más que sumar por el opuesto, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuáles son las propiedades de la suma y después vamos a ver cuáles son las propiedades de un producto por un escalar. Nosotros siempre vamos a trabajar con estos dos vectores, ¿vale? El u y el v, y cada uno está definido así. Lo voy a poner aquí así, ¿vale? Estos son los dos vectores con los que vamos a trabajar. Yo no les voy a poner el latiguillo aquí arriba ni nada, lo pongo así, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cuáles son esas propiedades que son además todas muy intuitivas. La primera de ellas es la que se llama asociativa, ¿vale? Asociativa. ¿Qué es lo que me dice la propiedad asociativa? Tengo el vector u, tengo el v, vamos a llamar por ejemplo un vector z, que va a ser por ejemplo componente h1 y h2. Pues si esta propiedad lo que me dice es que si yo sumo u más v y lo que me dé le sumo z, eso es lo mismo que sumar u más v más z. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes sumar primero estos dos y después sumarle z, o puedes sumar los dos últimos y después sumarle u. Así de sencillo. Eso sí, siempre hay que hacer las reglas, siempre hay que hacer las sumas, siempre hay que hacer las sumas, ¿eh? Y esto es muy importante, siempre hay que hacer las sumas elemento a elemento. Después, una propiedad es la existencia de la NUPLA nula, que como estoy poniendo ejemplos en el espacio R2, pues la NUPLA nula se escribe así con un 0. Le voy a poner, en este caso sí le voy a poner la rayita encima, porque si pongo un 0 puede parecer que es un 0, pero si pongo un 0 con la rayita sabéis que es el vector nulo, ¿no? Y es el vector en el que todos sus componentes son nulos, ¿vale? Todos sus componentes son nulos. Entonces, la propiedad de la NUPLA, o en este caso de la dupla, porque estamos en R2, nulo, lo que me dice es que, esto es una propiedad muy simple, pero que un vector más ese vector nulo es lo mismo, por la propiedad conmutativa de la suma, que está incluida en la asociativa, a esto así, y esto es lo mismo que el vector u. ¿Vale? Es decir, el elemento, la dupla nula juega un papel en los vectores como el número 0 en los números escalares, ¿vale? A esta dupla nula a veces se le llama también elemento neutro, pero
elemento neutro no suele ser una palabra muy correcta porque elemento, llamar a una nupla cuando puede tener 2, 3, 4, 5, 20 componentes, elementos. Pero bueno, n nupla, nula o dupla nula si son de 2, tupla nula si son de 3 o elemento neutro, como queráis llamarlo, ¿vale? ¿Qué más? Pues después hay lo que se llama la dupla opuesta, todo vector tiene una dupla opuesta, vamos a llamarlo así. Voy a poner nupla porque lo digo en general, aunque pongo un ejemplo de R2. Las nuplas opuestas, ¿qué es lo que significa eso? Pues significa que si yo tengo la dupla U que está formada por las componentes x1 y x2, la opuesta, que se escribe con un menos delante, será menos x1 menos x2. ¿Vale? Es cambiar el signo. Y además lo curioso que tiene esta nupla opuesta es que si sumas ambas, pues te va a quedar la nupla nula. ¿Vale? Esto que estamos viendo, como podéis ver, es muy simplón, ¿no? Y podemos poner también la propiedad conmutativa, que ya la he nombrado antes, que lo que viene a decir que si yo tengo la dupla U más la V, esto es lo mismo que la V más la U, aunque esa está incluida en la asociativa. ¿Esto queda claro? ¿Os Sí, habéis quedado dormidos? sí, sí. Es aburridete, ¿no? No, lo que pasa es que quiero enterarme de todo, Fran. No, no, sí, es que, mira, os voy a decir una cosa. Esto que estoy explicando ahora, esto es importantísimo que lo entendáis, ¿vale? Uno de los problemas que tiene todo esto es que todo es tan básico que no le da a uno la importancia que tiene. Y todo lo que estamos viendo aquí, posiblemente todo se va a utilizar en los ejercicios. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿vale? Muchísimo cuidado. ¿Y esto se puede ver sin tener que haber visto los otros bloques? Sí, sí, esto es ¿Es independiente. independiente? Bueno, no es independiente porque cuando nosotros Los queramos saber determinantes. Claro. si varios vectores forman una base o son linealmente independientes, vamos a utilizar el rango y los determinantes. Ujú. Pero Vale. tú sabiendo calcular el rango y un determinante de los temas anteriores, puedes empezar a estudiar esto sin haberte estudiado los otros. También es verdad que también hace falta los sistemas de ecuaciones lineales, ahora que lo dices. O También sea Ah, que matrices, sí. Un yo poco. diría que mejor sigue el orden que llevamos, Roberto, el porque cronológico, vale. sí, porque puede que tengas que estar yendo para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Entonces, Vale, vale. bueno, después hay estas cuatro propiedades. Esto hay una cosa que no tenéis por qué saberlo. Cuando las propiedades estas de la suma, cuando se cumplen estas cuatro propiedades, que se van a cumplir siempre, se dice que esto forma un grupo abeliano o un grupo conmutativo, ¿vale? Vosotros eso no tenéis por qué saberlo, es simplemente una curiosidad. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades del producto por un escalar, ¿vale? Porque las propiedades pues también nos van a representar, nos van a traer, o sea, el producto, este que hemos visto aquí, esta operación también tiene sus propiedades. Quiero que entendáis que los espacios vectoriales que nosotros vamos a utilizar se utiliza, por ejemplo, en el caso de R2, ¿no? R2, la operación suma y la operación producto, y con eso se crean como unas matemáticas. ¿Entendéis? Entonces, estas propiedades que hemos establecido aquí nos parecen que son obvias porque en los números reales que nosotros usamos, esto es lo normal. Pero tú te puedes crear un espacio vectorial donde está definida la suma y el producto, pero que la suma sea diferente a lo que tenemos aquí y el producto diferente, y con unas propiedades diferentes. ¿Vale? Esto es como si tú te puedes crear tus propias matemáticas. Vamos a ver ahora las propiedades del producto por un escalar. ¿Cómo lo he puesto aquí? Sí. Propiedades del producto. Del producto se entiende que de un vector, ¿vale? Por un escalar. Es importante lo del escalar porque tenéis que tener en cuenta que siempre, ahora mismo, por ejemplo, tenemos que distinguir entre vectores y números. Si yo digo el producto
pues, ¿qué puede ser? El producto de dos vectores no lo hemos definido, no podría ser, ¿no? Pero hay que especificar que es el producto de un escalar por un vector, ¿vale? Tenemos estos dos vectores, vamos a definir, por ejemplo, un escalar que pertenece a R, un lambda, y vamos a ver, pues, cuáles son las propiedades que podemos tener aquí. Hemos definido aquí cómo es el producto, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho ha sido definir cómo es el producto. Cuando nosotros queramos multiplicar un escalar por una dupla, lo que hacemos es que multiplicamos ese escalar por cada uno de los componentes de la dupla, ¿vale? Fijaos que lo que estamos es como definiendo las reglas de las matemáticas, ¿eh? Eso tenerlo presente. Bueno, la primera que vamos a ver es la propiedad asociativa. Esta propiedad, ¿qué es lo que dice? Pues dice lo siguiente. Vamos a suponer para ello que tenemos dos escalares. A uno lo vamos a llamar, por ejemplo, lambda, que lo tenemos aquí, y vamos a llamar a otro mu, ¿vale? Tenemos dos escalares. Pues esta propiedad lo que nos dice es que si nosotros tenemos un producto, por ejemplo, de lambda por el vector u o por la dupla u, y eso lo multiplicamos por el escalar mu, esta propiedad nos dice que esto es lo mismo que multiplicar la dupla u por el escalar que está fuera y al resultado multiplicarlo por el otro escalar. Es muy sencillo de entender, ¿verdad? Eso es muy sencillo de entender. Si yo, por ejemplo, para que lo veáis, vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, 3 por 7 por el vector 2, 4, ¿vale? Pues esto yo lo puedo hacer multiplicando 7 por el vector, sería 7 por 2, 14, 7 por 4, 28, y me quedaría 3 por esto, y ahora multiplico 3, que ya podía haber cogido yo otros números más pequeñitos. Espérate, vamos a hacerlo bien. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 3 y 1 y 2, ¿no? Pues multiplico primero el 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y ahora esto por el escalar 3, y ahora multiplico al escalar 3. 3 por 4, 12, 3 por 8, 24, ¿vale? Entonces yo podría haber hecho perfectamente, primero el 3 por el vector, 3 por 2 son 6, 3 por 4 son 12, y después multiplicar el otro escalar. Y fijaos que el resultado es exactamente el mismo, ¿vale? Eso es lo que dice esa propiedad. Otra propiedad de la operación producto, pues lo que se llama distributiva respecto a la adición de escalares. Distributiva respecto a... ay, que he perdido el cursor. Aquí. Distributiva respecto a la adición o a la suma de escalares. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que si yo tengo la suma de los dos escalares y a esa suma lo multiplico por la dupla u, esto es lo mismo que multiplicar lambda por u y después mu por u. Es decir, multiplico este por este y me queda aquí más este por este. Esta propiedad es una de las que más se usa, ¿vale? Esta es súper importante. Fijaos que es como si sacásemos factor común la u, y entonces me quedaría lambda más mu por la u. Después tenemos la propiedad distributiva respecto a la adición de nuplas. Esta es distributiva respecto a la adición de escalares, y ahora tenemos la distributiva respecto a la adición. Adicción he puesto yo, anda que también. En vez, adición, no adicción. Adicción es otra cosa. Respecto a la suma, voy a poner suma mejor. A la suma de nuplas, ¿no?
Yo digo n nuplas, pero nosotros estamos trabajando con dupla. ¿Qué significa? Yo tengo la dupla u, le sumo la v y lo que me dé lo multiplico por un escalar. Pues esto es lo mismo que la dupla u por el escalar más esta por este. ¿De acuerdo? Aquí el orden da igual por el que lo multiplique, ¿vale? Tener en cuenta que, de hecho, lo vamos a ver ahora como una propiedad del producto, que sería la propiedad conmutativa respecto al producto por un escalar, ¿no? Lo voy a poner aquí así. Si yo tengo u por u, o sea, lambda por u, esto es lo mismo que u por lambda. ¿Vale? No hay ninguna dificultad con eso. Podemos también definir lo que se llama el elemento neutro para el producto. El elemento neutro es aquel escalar que al multiplicarlo por una nupla te queda la misma nupla. En nuestro caso va a ser lambda igual a 1. ¿Por qué? Porque lambda por u es lo mismo que u si lambda vale 1. ¿Vale? Bueno, ¿esto se entiende bien? ¿Alguna duda con esto? Decidme, venga, que ahora vamos a empezar con lo divertido. María, ¿tú qué te daba tanto miedo esto? ¿Estás por ahí, María? Sí, Fran, perdón, que me había llamado un niño. Sí, Vale. sí. ¿Tú, Roberto? Sí, sí, ahora mismo hay que digerirlo, Chino, pero ya chino está. mandarín, Roberto. No, vaya a ver que esto es muy fácil. Vamos a ver ahora, vamos a empezar ya a ver lo interesante que se llama la combinación lineal de vectores, ¿vale? O de nuplas. ¿Qué es una combinación lineal? A ver cómo explico esto de la forma más sencilla posible, porque esto es muy fácil, pero a veces es más difícil de explicar que de entender. Si yo tengo voy a definir una serie de nuplas, ¿no? Puedo tener las que me dé la gana, las que me dé la gana. Aquí voy a ponerle la flechita encima a los vectores, ¿vale? Para que no lo confundamos con componentes de un vector. O no lo voy a hacer así. A ver cómo lo hago. Aquí sí voy a poner, sí le voy a poner las componentes, ¿vale? Fijaos lo siguiente. Yo tengo una dupla, es decir, de dos componentes, que va a ser así. U, le voy a poner aquí la flechita, es igual. Vamos a suponer que alfa, beta, gamma son escalares, es decir, números reales, no son vectores, no son nuplas, no son duplas. Si yo puedo escribir un vector u como el producto de un escalar por el vector v1 más otro escalar por un vector v2 más otro escalar por el vector v3, ¿vale? Repito, la u, la v1, la v2 y la v3 son vectores, por eso ahora pongo la flechita, ¿vale? Para que no penséis que por tener el subíndice 1 es la componente 1 del vector v, ¿entendéis? El cambio de notación. Entonces decimos que u es una combinación lineal de los vectores v1, v2 y v3. ¿De acuerdo? Cuando tú construyes un vector a partir de otros vectores, aquí he puesto 3, pero puede haber tantos como queráis. ¿Vale? Yo he puesto 3 por poner un número finito.
cuando un vector lo puedes expresar como suma de unos números multiplicados por otros vectores, se dice que este vector es una combinación lineal de este. Vamos a ver esto a qué os suena, ¿vale? Pensad en lo siguiente. 1, 2, 3. 1, 0, 1. 2. Aquí tengo 2, 2 y 4. Mirad esta matriz. ¿Os acordáis de las matrices, verdad? Fijaos en lo siguiente. La fila 1 la puedo poner, no la fila 1, la fila 3 la puedo poner como 1 por la fila 1 más 1 por la fila 2. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, ¿a que sí? ¿Qué decíamos en este caso? Decíamos que la fila 3 es combinación lineal ¿de quién? De la fila 1 y la fila 2. ¿Veis que es lo mismo? Es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. ¿Me seguís? Tenéis que decir sí o no. Sí, Fran. Sí, sí, ahora sí. Es exactamente lo mismo. Vamos a ver un ejemplo práctico. Yo tengo un vector v1 que va a ser el 1, 2. Y tengo un vector, por ejemplo, v2 que va a ser menos 1, 0. Y un vector v3 lo voy a hacer para 3 vectores, pero puede ser para un número el que os dé la gana. Repito, el que os dé la gana. 1, 0. Es que si pongo 1, 0 es el mismo que el v2 multiplicado por 1. Voy a poner 0, 1, así. Si yo multiplico el vector v1 por 2, le sumo el vector v2 por 1 y le sumo el vector v3 por menos 2, ¿qué vector voy a obtener yo? Pues sería 2 por el 1, 2 más 1 por el vector v2, es el vector v2. Y ahora menos 2 por v3 me quedaría, lo escribo así, menos 2 por v3, que sería 0, 1. Igual. Multiplico los escalares por cada vector. 2 por 1, 2 por 2. Es decir, me quedaría 2, 4 más menos 1, 0. Y aquí me quedaría, fijaos, voy a poner un más y voy a meter el menos este dentro. Menos 2 por 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2. ¿Os dais cuenta que he metido el menos dentro de la nupla? Y ahora lo sumo. 2 menos 1, 1. Más 0, 1. 4 más 0, 4. Menos 2, 2. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir yo? Yo puedo decir el vector o la nupla 1, 2 es combinación lineal ¿de quién? Del v1, del v2 y del v3. ¿Estáis todos de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? ¿Veis un ejemplo práctico, no? También podemos hacer lo siguiente. Es decir, fijaos que con estos 3 vectores... Eso es una pregunta. Dime. Eso de los vectores, eso no tiene ya que ver con la matriz esta que has puesto arriba, ¿no? Eso ya es aparte, ¿no? Esto es otra cosa, sí, por eso he puesto aquí esto. Vale, bien, bien, entiendo. Esto es un ejemplito que Entonces he puesto para sí, que veáis que esto de combinación lineal lo hemos trabajado ya antes. vale, eso sí lo pillo entonces esto ahora. Ahora fijaos, también puede ocurrir al revés. También podemos... Pongo aquí otra separación. Vamos a suponer que nos dicen... Tenemos el vector, por ejemplo, 6 menos 2. Este vector. Y ahora nos dicen,
¿Es combinación lineal el vector U de dos puntos? Un vector V1 que va a ser, por ejemplo, el 2, 0, y un vector V2 que va a ser, por ejemplo, el 0, menos 3. ¿Cómo podemos saber si este vector que tenemos aquí puede generarse mediante estos dos como una combinación lineal? Es decir, si este vector que tenemos aquí se puede escribir de esta manera a partir de estos dos vectores. Pues muy sencillo. Vamos a ver si es una combinación lineal o no. ¿Qué es lo que haríamos? Aplicar la definición de lo que es una combinación lineal y decimos alfa por el vector V1 más beta por el vector V2 tiene que ser igual al vector U. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Esta es la condición, ¿a que sí? Donde alfa y beta, ¿qué es lo que son? Escalares. Vamos a hacerlo. Alfa por 6 menos 2, beta por... no, 6 menos 2, no, perdón. Alfa por 2, 0, que es el beta 1. Beta por el 0 menos 3 tiene que ser igual al 6, 2, 6 menos 2. Ahora vamos a operar. Multiplicamos alfa y beta. Me quedaría aquí 2 alfa, 0 alfa, más 0 beta, menos 3 beta. Y esto es igual al 6 menos 2. Sumamos estos dos vectores. 2 alfa más 0 serían 2 alfa. 0 menos 3 beta me quedaría menos 3 beta. Esto tiene que ser igual al 6 menos 2. Y ahora, para que este vector sea igual a ese, ¿qué tiene que ocurrir? Que la primera componente sea igual a esta, es decir, 2 alfa sea 6, y que menos 3 beta sea igual a menos 2. De aquí despejo la alfa y me queda 6 partido por 2 son 3. Y de aquí despejo la beta y me quedaría menos 2 partido entre menos 3, que es lo mismo que 2 partido por 3. ¿Qué podemos concluir? Que sí, el vector U es, voy a escribir combinación lineal como CL, ¿vale? Para no escribir tanto. Es combinación lineal de V1 y V2. Tal que U es igual a 3, que es alfa por V1, más 2 tercios por V2. ¿Cómo lo veis? ¿Lo entendéis o no? Sí, ahora mismo sí. Pero aquí sí, la suerte es que en los dos, así, ¿sabes? En los dos vectores hay un cero. Si hubiera otro Exactamente. número, ya cambiaría todo mucho, ¿no? Pues no, vamos a hacerlo como otro número, ¿sí? Y así vamos a suponer ahora, vamos a coger, este sería vamos a hacer ahora el mismo ejercicio, pero con otro número. Pero añadiendo un poquito de misterio, ¿vale? Vamos a suponer ahora que V1 es el vector 2, 1 y V2 es el vector, en vez de ser el 0 menos 3, es el 1 menos 3, ¿vale? Y nos dicen que tenemos el vector U, que es el 6 menos 2. Y nos preguntan si es una combinación lineal. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿vale? En este caso, en vez de coger dos escalares que se llamen alfa y beta, vamos a llamarlo X e Y. Ahora vas a ver por qué. X e Y son escalares, ¿vale? Pues sería el 6 menos 2 es igual a X por el 2, 1 más Y por el 1 menos 3. Y esto es igual, multiplico X por ese vector y me queda 2X, X
más, multiplico y por esto, y menos 3y. Voy a igual, fijaos que pongo un igual porque todo lo que estoy haciendo es desarrollar lo anterior. Ahora sumo esto componente a componente, 2x más y, x menos 3y. Y esto tiene que ser igual al vector 2, 1. Ahora igualamos componente a componente, 2x más y es igual a 2. X menos 3y es igual a 1. ¿Qué tenemos aquí? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ahora hay que resolverlo. Lo podemos resolver, por ejemplo, por reducción. Multiplico lo de arriba por 3 y me quedaría 6x más 3y igual a 6. 2 por 3, 3 por y, 3 por 2. El de abajo lo dejo igual. Sumo las dos, se me van las y, 6 y 1 son 7x, igual a 7, de donde me queda que la x, ¿cuánto vale? 1. Si la x vale 1, ¿cuánto vale la y? Pues sustituyo, por ejemplo, la primera ecuación y me quedaría 2 por 1 más y es igual a 2, es decir, 2 más y es igual a 2, ¿cuánto vale la y? 0. ¿Sí o no? No me concuerda a mí esto, ¿no? Me he equivocado por ahí en algún sitio. A ver, el 6 menos 2. Este es el 2, 1, 1 menos 3, 2x más y. X menos 3y igual a 2, 1. Ay, es que 2, 1 no era, esto era el 6, era el 6 menos 2. ¿Lo veis? ¿Dónde me he equivocado? 6 menos 2, así. Claro, es que no me podía quedar 1 y 0. Seis menos 2. Hago lo mismo, multiplico lo de arriba por 3 y me quedaría 6x más 3y es igual. 6 por 3 son 18. El de abajo lo dejo igual. Lo sumo. 6 y 1 son 7. Igual. 18 menos 2 son 16. ¿Cuánto me queda la x? 16 partido por 7. ¿Cuánto vale entonces la y? La y, pues despejo la ecuación de arriba y me quedaría 2 por 16 séptimos más y es igual a 6 y es igual, fíjate que 2 por 16 séptimos serían 32 séptimos, ¿verdad? 6 menos 32 séptimos, lo que te dé. Y ya hemos calculado cuánto valen los dos escalares para que el vector este sea combinación lineal de este y de este. Eso que hemos hecho ahí es también uno de los métodos de esos de sustitución, igualación. Claro, Una cosa de aquí esas, ¿no? tú puedes utilizar aquí lo que te queda al final para encontrar los escalares que al multiplicarlo por estos dos vectores te queda una combinación lineal, lo que te queda al final es un sistema de ecuaciones. ¿Vale? Y aquí, si tú hicieras esto, para ponerlo bien, 6 por 7 son 42, esto me va a quedar 10 céntimos. ¿Vale? 10 céntimos. Bueno, pues esto significa, ¿qué significa eso? Significa que el vector este, u, lo puedo escribir como 16 séptimos por v1 más 10 céntimos por v2. Ahí también se puede dar lo de los casos de compatible, determinado, indeterminado e Claro, si incompatible. aquí aquí solo puede ser esto realmente compatible e indeterminado te puede quedar, pero son situaciones muy especiales. Si esto no tuviese solución, Sí. si no pudieses encontrar ningún escalar x e y que satisfaga esto, significa que este vector no se puede escribir como una combinación de estos dos. Voy a poneros un ejemplo, ¿vale? Imaginaos lo siguiente.
Tengo el vector u, que va a ser el 1, 2. Y tengo el vector v1, que va a ser, por ejemplo, el 1, 0. Y tengo el vector 2, que va a ser, por ejemplo, el 2, 0. Realmente el vector v2 es el mismo que el v1 multiplicado por 2, pero se ve claramente que este vector u no va a ser una combinación lineal de este y de este. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene componente i, por lo tanto no voy a poder fabricar nunca esta componente i que tengo aquí. Porque si yo escribo este vector u como un número x por 1, 0 más un número y por el 2, 0, sea cual sea el número x y el número y, cuando yo multiplique por 0 me va a quedar 0. 0 más 0, 0. Aquí siempre me va a quedar un 0. Entonces ahí no voy a poder encontrar una combinación lineal. ¿Lo veis o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? A ver, lo voy a ver otra vez. Un momento. ¿Sí o no? María, dime algo. A ver, tengo aquí un mensaje. Sí, María dice que sí. María tendrá por ahí ruido. Vamos a ver, voy a borrar esto. Vamos a poner un caso más típico de exámenes, ¿vale? Más típico de exámenes. Es un ejemplo que viene en el libro. Nos dan los siguientes vectores. El vector u, dicen que es el 1, 1, 0. Ahora estamos con tuplas, es decir, tenemos tres componentes. El vector v es el 1, 0, 1. Y el vector w es el 0, 1, 1. Y nos preguntan que cómo podemos combinar estos tres vectores para conseguir el vector r, que es el vector 5, 2, 3. ¿Cuántos escalares vamos a necesitar? 3, ¿no? Como tenemos como con estos tres vectores queremos conseguir este, vamos a necesitar un escalar que vamos a llamar x, otro y otro z. Son escalares. Es decir, vamos a ver si es posible que r sea igual a x por u. Voy a ponerle los vectores, ¿vale? Más i v más z por w. Vamos a verlo. A ver, lo de la izquierda se llama vectores, ¿no? Y lo de la derecha de la R, ¿qué es? Escalares. Escalares. Estos son los Vale. vectores. Esto es otro vector y estos son tres escalares, tres números. Vale, y lo que compone el vector tiene algún nombre Las componentes del dupla. vector. Sí, sí. Es No que es al vector también a este vector se le puede decir tuplas, porque tiene ya tres con tres. dimensiones. Vale, ¿Vale? y cada dimensión es una upra de esas. Cada dimensión cada dimensión se expresa como una componente. ¿Vale? Vale. Vamos a hacerlo. Esto no, para encontrar la X, la Y y la Z, para encontrar esos tres escalares, nos va a quedar un sistema. Vamos a verlo. La R, ¿qué es? Es el 5, 2, 3. Es igual que la X por el 1, 1, 0. Más la Y por el 1, 0, 1. Más la Z por el 0, 1 y 1. Y ahora voy a poner que un igual. Multiplicamos la X por esto, la Y por esto y la Z por esto. Y lo sumamos y me va a quedar X por 1 es X, más Y por 1 que es Y, más Z por 0 que es 0. Ahora, segunda componente, X por 1 es X, Y por 0 es 0, Z por 1 es Z. O sea, me quedaría X más Z. Y la tercera me quedaría X por 0 es 0, Y por 1 es Y, Z por 1 es Z. Me quedaría Y más Z. Entonces tenemos que esto tiene que ser igual a eso, pues tiene que ser igual componente a componente. X más Y es igual a 5.
Después tenemos x más z es igual a 2. Y después tenemos y más z es igual a 3. Y esto es un sistema de ecuaciones que ya nosotros lo sabemos resolver. ¿Cómo lo podemos resolver? Por el método por ejemplo, de las transformaciones elementales. ¿Vale? Vamos a buscar la matriz diagonal, esa que os expliqué ya hace tiempo. Escalonada unitaria. Entonces construíamos esto de aquí, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Quiero que veáis, que así vamos adelantando para la próxima clase, que estos vectores están metidos por columna, ¿los veis? Cuando hemos transformado esto en un sistema, ¿os dais cuenta que es lo mismo que coger este vector y meterlo en esta columna? Este y meterlo aquí, y este y meterlo aquí. ¿Os dais cuenta? Y yo he cerrado esto muy feliz. Metemos esto aquí así. Y ahora metemos los términos independientes. 5, 2, 3. ¿Vale? Fijaos que esto sería el vector U, este el V, el W y este el R. Y ahora resolvemos eso y encontramos cuáles son los escalares. ¿Tú lo ves, María? Sí, sí. Y aquí, pues, ¿cómo lo hacíamos? Os lo voy a dejar como ejercicio, ¿vale? Y así lo repasáis. Estos son los pivotes. ¿Sí o no? Pues vamos a ver cómo resolvemos eso, ¿no? Yo lo primero que voy a hacer lo primero que os recomendaría es intercambiar la fila 2 por la 3 para tener los pivotes bien puestos, ¿no? Suena muy mal eso de tener los pivotes bien puestos, que sí. Sería 1, 1, 0, 5. Voy a poner aquí. Fila 2 se intercambia con la fila 3. Ahora tendría 0, 1, 1, 3. Y después 1, 0, 1 y 2. Entonces, fijaos que ya tengo yo los pivotes perfectamente. Ya no tengo un 0 como pivote principal. ¿Ahora qué hago 0? Este de aquí. Y digo, La ¿cómo? fila 1. Claro, la fila 3 la cambio por la 3 menos la fila 1, porque había que hacer 0 con pivotes. Entonces, la fila 1, 1, 1, 0, 5 sigue igual. La fila 2 sigue igual. Y la fila 1 sería 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 0, 1. 2 menos 5, menos 3. Ahora, ¿cuál Ahora hacemos 0? sería Este de aquí. ese. Y lo hacemos con el pivote que está en su misma columna. Entonces decimos, la fila 3 la voy a cambiar por la 3 más la fila 2. ¿Sí o no? Entonces la fila 1 continúa inalterable. La fila 2 ahora no la tocamos. Y la 1 sería 0 más 0, o sea, la 3, 0 más 0, 0. 1 más menos 1, 0. 1 más 0. 1, 2. 3 más menos 3, 0. Bien. Yo quitaría ahora en la Ahora primera. vamos primero, ya la fila 3 la tenemos terminada, pero nos interesaría aquí tener un 1, ¿a que sí? Se divide Es decir, entre la 2, ¿no? fila 3 entre 2 y me quedaría 1, 1, bueno, para ahorrar tiempo. Y ya está, y luego ya sería la 1 menos la 2 y la 2 menos la 3, ¿no? Y ya estaría hecho Pues sí, imagino que esa sí. parte, ¿no? Aquí yo ahora cojo y me quedaría aquí pues un unito, ¿vale? Ahora lo que os queda por hacer es buscar un 0 en donde voy a poner el circulito rojo. Buscamos un 0 aquí. ¿Cómo? Pues la menos la Sí, 3 sí. y después buscamos un 0 aquí. Yo había dicho al revés, pero tiene que ser Mismo, mejor lo como tú mismo. dices, ¿no? No ¿No? pasa nada. Y ahora
Ya una vez que tenemos eso, os voy a decir el resultado que dice el libro que da. Os tiene que salir voy a poner operando, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y os va a salir lo siguiente. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. La X sale 2, la Y sale 3 y la Z sale 0. O sea, os va a quedar esto y de aquí se sacaría que el escalar X tiene que valer 2, el escalar Y tiene que valer 3 y el escalar Z tiene que valer 0. O sea, si os fijáis, Z es el que multiplicaba W. ¿Lo veis aquí? Eso significa que el vector W no es necesario para construir el vector R. ¿Os queda claro esto? A ver, repite Sí, sí. su último. Que como nos ha salido que la Z vale 0, Sí, como no es el vector necesario la W V, doble. no ha sido necesario para generar R. Con X, Y eso, con U y con V sería suficiente. Pero bueno, y, y eso cómo se expresa luego, que se dice en no, una tipo test. tal como lo hemos dicho. La combinación de escalares para que R sea combinación lineal de U, de V y de W es que esto valga un 3, creo que he dicho, ¿no? No, que X valga un 2, 2, este un 3 y este un 0. 3. Vale. Y eso sería tipo test y nos pondría los resultados y nosotros seleccionaríamos Claro, cuál, te ¿no? pondría, Como- te dirían eso y ahora tú, pues, ¿qué es lo que haces? Escoge la respuesta correcta. María, ¿lo ves bien? Lo veo, Fran. Es que he tenido que desconectar porque se me ha vomitado el niño de arriba abajo. Así que luego os veo. Bueno, no pasa nada, no Una pasa nada. fiesta. Es mucho más desagradable el vómito que los Uf, dolores. no, Pero que lo tienes, se da que lo la, tienes se da la malito que par. está, ¿no? Está malo, sí.